la unión de pensamientos. Y pidiendo la unión de pensamientos, vamos a iniciar con la oración. Elevamos nuestro pensamiento hacia ti, oh Padre Omnipotente, que nos permites estar reunidos una vez más para poder continuar con la lectura, Memorias de un Suicida, en donde podemos nosotros reflexionar y recapacitar las experiencias de una serie de hermanos que han atravesado esas pruebas, que nos dan a conocer la importancia de no hacerlo, la importancia de darle sí a la vida, de sí a las experiencias en el plano terrenal. Tú que eres bondad y justicia, nos permites estar acá reunidos, te lo agradecemos profundamente, nos das el permiso, como también nos permites tener a nuestros guías espirituales que están velando por nuestro bienestar de día y de noche, infundiéndonos, sugiriéndonos que tengamos votos de mucha paz, de bienestar, de equilibrio en cada uno de nosotros, que podamos nosotros entender la vida de su máximo esplendor, que podamos apoyarnos los unos a los otros, que nos demos cuenta la importancia de poder apoyar a todos aquellos hermanos que están en dificultades, en penas, en desgracias, tanto encarnados como nuestros hermanos desencarnados, que tengamos el toque, que tengamos el cuidado, que tengamos la paz y que tengamos ante todo el perdón para con aquellos que nos han ofendido como tú nos has perdonado cuantas veces han sido las veces que hemos actuado incorrectamente. Gracias, Padre, por permitirnos estar en esta noche reunidos y que tu luz protectora nos ilumine en esta noche. Te agradecemos y que la paz del Padre sea para con todos nosotros y que así sea. Que así sea. Muy buenas noches. Que así sea. Que así sea. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, querida Cristi, por la oportunidad de poder proyectar el tema que nos compete el día de hoy. Y pues seguimos en la primera parte, los reprobos. Ahora estaremos en el capítulo 7, cuyo título es Nuestros amigos, los discípulos de Allan Kardec. En los intervalos que seguían de una reunión y la otra, no volvíamos a nuestro abrigo de la espiritualidad. Al contrario, permanecíamos en el mismo ambiente terrestre en virtud de ser el viaje a emprender excesivamente dificultoso para un grupo numeroso y pesado como el nuestro, para repetirlo diariamente. Así fue que quedamos entre los hombres cerca de 2 meses, tiempo necesario para la prosecución de las reuniones íntimas, ya que carecíamos de otros grupos de preparación iniciática que nosotros apenas. Existían los principios y conceptos morales y filosóficos, los que eran examinados sin la práctica de los misterios. Nuestra calidad de suicidas, cuya aura virulenta por radiaciones inferiores podía llevar a la perturbación y a la repugnancia a las pobres criaturas encarnadas de las que nos aproximásemos, o de ellas recibir influencias perjudiciales para el delicado tratamiento al que éramos sometidos. Nos inhibía de permanecer en cualquier recinto habitado o visitado por almas encarnadas. Conviene aclarar que éramos entidades en vía de reeducación y por eso mismo sometidas a reglas muy severas de conducta, lo que impedía que viviéramos tranquilamente entre los hombres, influenciando molestamente a la sociedad terrena, cosa que fatalmente sucedería si continuásemos rebeldes, recalcitrantes en el error. Éramos entonces conducidos a lugares pintorescos, en los alrededores de los poblados en que nos encontrásemos, y donde se tornase difícil el ingreso de los hombres, bosques amenos, prados sombreados por árboles frutales, colinas fértiles y verdosas donde el ganado saboreaba el pasto fresco de su predilección. Tiendas eran levantadas y una aldea graciosa, invisible a los ojos humanos, mas perfectamente real para nosotros, y en la que una dulce poesía bucólica distinguía de matices seductores. Surgía abajo el cimborio eternamente azul de los cielos brasileños, donde el carro flameante del astro rey resplandecía con la pompa inigualable de sus rayos revigorantes.
A la noche, una, una tierna melancolía endulzaba nuestras amarguras de exiliados del hogar y de la familia, cuando, al volver de asistir a las arrebatadoras conferencias evangélicas, durante las reuniones de los espiritistas cristianos, nos quedábamos a meditar bajo el silencio inalterable de las colinas o de la placidez de los vergeles, rememorando las lecciones fecundas sobre la existencia del Ser Supremo como Creador y Padre. Mientras mirábamos la umbela celeste orlada de estrellas centelleantes y lindas, profundas elucubraciones entonces dilataban nuestro raciocinio, mientras contemplábamos, enternecidos como jóvenes enamorados, aquel espacio sideral arrastrando a gloria invalorable con la que el arquitecto supremo lo dotó. Aquí eran astros fulgurantes e inmensos, soles poderosos, centros de fuerza, de luz, de calor y de vida. Más allá, mundos arrebatadores de belleza y grandeza inconcebibles, cuyo esplendor llegaba hasta nuestra visión de precitos del mundo invisible como amorosa señal fraterna, al afirmar que también ellos abrigaban a otras humanidades, almas hermanas nuestras, en marcha hacia la redención, enamoradas del bien y de la luz, y como nosotros, oriundas del mismo soplo paternal divino que en nuestro interior sentíamos ahora palpitar, a pesar de la extrema pobreza moral en que nos debatíamos. Y por todas partes, la expresión gloriosa del pensamiento del Altísimo, hablando de su poder, de su amor, de su sabiduría. No era raro, bajo el susurro tierno de las frondas que engalanaban aquellas colinas, ante las dulces vibraciones que refrescaban la noche, clareada por la refulgencia de los astros que rodaban por la inmensidad, nuestros amigos, los discípulos de Allan Kardec, o sea, los médiums, los adoctrinadores, los evangelizadores, cuyo altruismo y buena voluntad tanto contribuían para alivio de nuestras inquietudes. Nos visitaban en nuestro acampamiento, en lo callado de la noche, mal que sus cuerpos físicos reposaban en un sueño profundo. Confabulaban con nosotros piadosa y amorosamente, pues tenían libre acceso a nuestra aldea de emergencia, ampliaban aclaraciones sobre la excelencia de las doctrinas que profesaban, revelándose respetuosos creyentes de la paternidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la evolución del ser hacia su todopoderoso creador. Grandes entusiastas de la fe, nos concitaban al amor a Dios, a la esperanza en su paternal bondad, a la confianza en el porvenir, por Él, reservado al género humano, al coraje para vencer, como bases inalienables de serenidad en el gran esfuerzo por el progreso. Aseguraban ser todos ellos pruebas insofismables, patéticas de la excelencia de las enseñanzas filosóficas ofrecidas por la doctrina de la que eran afiliados. Doctrina cuyas bases, asentadas en la moral grandiosa del divino modelo y en la ciencia de lo invisible, que lo transformara en rígidas fortalezas de fe, capaces de resistir a toda y a cualquier adversidad con ánimo sereno, mente equilibrada y la sonrisa en los labios, señalando el cielo, que traían en sí mismos gracias a los conocimientos superiores que tenían de la vida y del destino humano. Exponían entonces, llenos de elocuencia, los ardores de la adversidad con la que muchos de ellos luchaban, y oyéndolos nos abismábamos y nuestra admiración crecía, tornándolos mayores en el concepto que de ellos nos hacíamos. Este varón respetable,
jefe de una familia numerosa, era paupérrimo, luchando para vivir sin treguas por la subsistencia de los suyos, aquel otro, y comprendido en el hogar, aislado en el seno de su propia familia, que no respetaba su derecho sagrado de pensar y de creer como mejor le pareciese. Esa señora cargando la pesada cruz de un matrimonio desventurado, subyugada al imperativo de duras humillaciones y disgustos diarios. Y aquí todavía está que viera morir a su hijo, único en plena juventud, a ritmo y dulzura de su viudez y de su vejez, mientras esta joven, en víspera del consorcio, tiernamente ansiado, se viera recompensada en su dulce y prometedora dedicación, con el perjuicio de aquel despertar a los primeros del corazón. Pues el ser ya en el espiritismo cristiano no excluye la necesidad de grandes reparaciones y testimonios dolorosos. Sin embargo, la serenidad, la paciente conformidad presidían esos choques en sus corazones. Se habían vuelto confiados hacia el seno amoroso de Jesús, fieles al convite tierno que de Él recibían permanentemente. Abrieron sus corazones y su entendimiento a las dulces influencias celestes, sublimándose a los influjos asistenciales de sus guías, instructores, y ahora marchaban confiantes, esperando el futuro, confiados de la victoria final. No tuvieron vergüenza, antes fue con visible buen humor que narraran que entre ellos había los que iban para el cumplimiento del deber en sus reuniones sin haber hecho la merienda tarde, por escasez de recursos, más que no por eso se sentían desgraciados, pues esperaban que el Padre Supremo, que viste los lirios de los campos y provee las necesidades de los pájaros que vuelan en el aire, pie de página 9, Mateo 6, 19 al 21 y 25 al 34. También habría que remediar su situación tan deprisa cuanto fuere posible, y se sentían fuertes por sí mismos, y escudados en la fe y en el buen ánimo consecuentes de ella, reaccionen contra la penuria del momento oportuno y venzan. De esa convivencia, por así decir diaria, resultó que grandes afectos y simpatías indestructibles se estableciesen de parte a parte, mayormente entre nosotros, desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos por el interés que nos dispensaban y las inestimables mercedes que les debíamos. Pie de página 10. En efecto, en el curso de nuestras actividades mediúmnicas tuvimos ocasión de hacer sólidas relaciones de amistad con habitantes del plano invisible, en determinada fase de nuestra existencia, cuando testimonios dolorosos y decisivos nos fueron impuestos por la ley de causa y efectos. Una pequeña falange de antiguos sufridores que habíamos auxiliado antes, inclusive algunos suicidas y dos exobsesores que se tornaran nuestros amigos durante trabajos prácticos para la cura de obsesionados. Se tornaron visibles en cierta visita que nos hicieron, ofreciendo ayuda para suavizarnos la situación, no siendo, sin embargo, posible hacer por cuanto la situación era irremediable. Mezclaron con nuestras lágrimas las suyas, visitándonos frecuentemente y así proporcionándonos un gran alivio con la prueba que nos dieron de tan benévolo afecto. Nota de la medium. Teníamos licencia para seguirlos en jornadas laboriosas en el desempeño de la beneficencia, poderosamente interesantes. Esas labores nos servían de magníficas lecciones, ya que arraigados al insano egoísmo, no comprendíamos cómo podría alguien dedicarse al bien ajeno con tan elevada demostración de desinterés y amor fraterno.
No me eximiré de dedicar algunas líneas de este relato a la descripción de la laboriosidad a la que asistimos entonces, para solo referirnos a lo que realizado era por ellos en cuerpo astral durante las horas dedicadas al sueño y al descanso físico material. Los médiums y demás iniciados cristianos encarnados, comisionados por el Instituto María de Nazaret, merecían su confianza y estaban bajo su vigilancia, hasta terminar los compromisos que habían asumido con sus directores. Muchas veces, sin embargo, esa vigilancia se extendía por tiempo indeterminado, pasando el aprendiz terreno a formar parte de la falange de trabajadores de la colonia, lo que es lo mismo que decir que se tornaba colaborador de la Magna Legión de los siervos de María. Si eran verdaderamente dedicados al ministerio apostólico, que experimentaban bajo los auspicios de la gran doctrina compilada por el jefe de la escuela en que se iniciaran, o sea, por Allan Kardec. No limitarían la ayuda de su buena voluntad a las sesiones semanales de cuño secreto en el núcleo a que pertenecían. Al contrario, ensancharían el radio de acciones propias haciendo un esfuerzo favorable para la exaltación de la causa a la que servían. A lo largo de la noche, aquellos a quienes nos ligábamos se transportaban a grandes distancias en cuerpo astral, asociándose a sus mentores y guías para nobles realizaciones. En nuestra falange, cada grupo de 10 o menos podría asociárseles con la intención de instruirse, seguirlos en las peregrinaciones dignificantes en pro de la causa abrazada por el Maestro magnánimo. Desde que sus tutelares y asistentes dirigiesen los servicios y que mentores de la Legión tomasen parte en la comitiva. Durante los 2 meses de nuestra convivencia en la tierra, tuve ocasión de seguirlos, algunas veces acompañado de otros iguales de la falange, inclusive Belarmino, y seguido de nuestros afectuosos amigos, los de Canalejas y de Ramiro de Guzmán. Dirigidos por sus instructores espirituales, visitaban hospitales durante el silencio de la noche, acercándose de los lechos en que gemían pobres enfermos desesperados y tristes, con el piadoso interés de darles alivio y vigor nuevo con aplicaciones magnéticas vitalizantes. Las que eran fecundos depositarios les hablaban amigablemente, valiéndose de la somnolencia en que los veían sumergidos, los reanimaban transfundiéndoles los albores de la fe y de la esperanza que iluminaban sus espíritus de creyentes fieles, les daban coraje y voluntad de vencer a través de consejos y sugestiones cuya inspiración recibían de sus bondadosos acompañantes. Con ellos, así, ingresamos también a domicilios particulares, observando que la intención que llevaban era siempre la de servir y aprender, ya sea que se tratase de una visita a los palacios, a las chozas y hasta los prostíbulos, pues entendían con sus guías que también aquí habían corazones a consolar, espíritus enflaquecidos que reguir y aconsejar. Otras veces solicitaban nuestra cooperación en el empeño de consolar a grandes infelices, o sea, a personas encarnadas que vivían testimonios dolorosos en la serie de pruebas convenientes y cuya tendencia para el desánimo y la desesperación podría tornarse fatal. Nos llevaban entonces a la sede de la agremiación a la que pertenecían y allí, mientras sus fardos materiales continuaban en profundo sueño, así como los de aquellos por quienes se interesaban, reanimaban a los pobres sufridores, exponiéndoles conceptos vivos y prudentes, administrándoles las grandiosas enseñanzas evangélicas que enriquecían sus propias almas y hacían de ellos
grandes y animosos batalladores diarios, incapaces de darse por vencidos, desanimados, desesperados. Y era entonces que prestábamos nuestra dolorosa experiencia consintiendo en hablar de la siniestra aventura a la que el desánimo nos reservara, arrastrándonos al abismo del suicidio. Belarmino encontraba la oportunidad entonces para expandir su verbo arrebatador, de orador, fecundo y brillante. Y más de una vez pudo él arrancar de una caída cierta a infelices que ya se inclinaban hacia la oscura región de la cual veníamos. Todo eso nos valió valiosas enseñanzas, aclaraciones de alto valor, ejemplos seductores al paso que la reacción consoladora nos reanimaba, dándonos esperanzas. Pasados 2 meses, sin embargo, no necesitando nada más recibir del plano material terreno, fue ordenado el regreso de la falange a su colonia del astral. No fue sin profunda emoción que abrazamos a esos tiernos y sencillos amigos en la última visita a nuestra bucólica aldea para las despedidas y cuya placidez comunicativa del corazón tan sano vigor prestara a nuestras almas vacilantes y aprensivas. Aun cuando sus cuerpos carnales se mantenían adormecidos cuando iban a vernos, eran bien cierto que los veíamos realmente como hombres o mujeres, sin que llegase a impresionarnos la diferencia del envoltorio. Les hipotecamos gratitud eterna, les juramos afecto inquebrantable, les prometimos visitas frecuentes tan pronto como lo permitiesen las circunstancias y retribución de las gentilezas y pruebas de consideración con que nos habían honrado, así estuviésemos capacitados para ello. A su vez, prometieron continuar interesándose por el drama que nos aprisionaba. Ya sea orando a la clemencia divina en nuestro favor o transmitiéndonos sus expresiones de amistad a través de las misivas telepáticas que sus facultades anímicas comenzaban a producir, promesa que inmensamente nos halagó. En efecto, después de llegar a nuestro nevado asilo, frecuentemente veíamos sus figuras amigas destacándose en la lucidez de nuestros aparatos de televisión, envueltas siempre en las ondas opalinas de la oración y de los pensamientos generosos con que elevaban a Dios los buenos votos que hacían por la mejoría de nuestra situación. Pasando 2 largos meses sobre la costa terrestre, huéspedes de los serenos cielos brasileños, no nos concedieran los guardianes la debida autorización para visitar los sitios queridos de nuestra patria, cuyo añorado recuerdo humedecía de llanto las fibras sensibles de nuestras almas. Nos dieran, sin embargo, a conocer estos amigos serviciales y gentiles, dóciles y humildes, discípulos del noble maestro de la iniciación, Allan Kardec, a cuya memoria desde entonces pasamos a rendir respetuoso homenaje de admiración y pensábamos con ternura y sinceramente encantados. Una doctrina como esa, capaz de lapidar corazones, iluminándolos con las cándidas manifestaciones de la bondad, como veíamos irradiándose en torno de nuestros nuevos amigos, no puede estar distante de las verdades celestes. Y aquí finaliza la primera parte. Mis hermanos, la verdad que este capítulo nos hace recapacitar con respecto a la tarea que se tiene y que se puede lograr, que podemos nosotros ser partícipes para poder ayudar a nuestros hermanos desde el plano terrenal. Acá nos comentan la importancia de poder nosotros ser fieles en la tarea que nos compete, en la ilustración, en el estudio de la doctrina espírita, pero también el ser fiel significa el poner en práctica estos principios que vamos aprendiendo para poder ayudar a nuestros hermanos encarnados y
prepararnos para poder en su momento, cuando nos den la autorización, ayudar a nuestros hermanos en el plano espiritual. Y acá nos van comentando que nuestros hermanos bondadosos, mediums, nuestros hermanos oradores, nuestros hermanos que participen en cada una de las actividades, no todos tienen situaciones tranquilas, pasivas en su vida familiar. Cada uno tiene dificultades, penas, pero lo hacen con dedicación, pero lo hacen con amor y eso les llena a nuestros hermanos que se suicidaron porque ven que lo hacen con dedicación, con esmero, con profundo tacto para levantar el ánimo a nuestros hermanos y nos fortalece y nos anima y nos hace sentir dichosos y nos contagia para que nosotros logremos proyectar eso a nuestros hermanos encarnados, ser nosotros sinceros y de esta manera en su momento también poder nosotros que nos den la oportunidad de poder proyectar y apoyar a nuestros hermanos, pero sin vanidad, pero sin hacernos sentir más grandes que otros, porque no es la intención, sino que la intención es ayudar, orientar, guiar, apoyar. Nos va manifestando que dentro de las tareas que se tienen que nuestros hermanos van basándose en las obras básicas del insigne maestro Hipólito León de Niza Ribail, como es Allan Kardec, para que podamos nosotros tomar en consideración que la admiración no es como adoración, de ninguna manera, es un agradecimiento por la tarea, el trabajo, por supuesto, que muchos de los hermanos colaboraron para poder participar. Y acá nos mencionan también que los colaboradores de la tarea de nuestra querida hermana María de Nazaret están allí con dedicación, con bondad, con esmero y nos están instruyendo para levantarnos y seguir adelante y fortalecer nuestras vidas. Este capítulo de verdad nos hace renovar nuestro espíritu y fortalecernos. Si alguien quiere compartir con nosotros, sea bienvenido, querido hermano o hermana. Hoy están muy calladitos, Valito. Ok, entonces vamos a comentar. En la página 6 nos indica, grandes entusiastas de la fe nos concitaban al amor a Dios, a la esperanza en su paternal bondad, a la confianza en el porvenir por él, reservado al género humano, al coraje para vencer como bases inalienables de serenidad en el gran esfuerzo por el progreso. Que estemos serenos, en paz y en calma, queridos hermanos. Querida Cecilia, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, como decía Osvaldo, pues este es un capítulo muy enriquecedor, ¿verdad? Porque aquí nos muestra cómo estos desencarnados, ¿verdad? En esa situación tan difícil en la que están y en este proyecto que tienen ellos de visita a la Tierra, pues se están beneficiando mucho de los conocimientos que tienen con la doctrina espírita. Este es el primer contacto que ellos tienen y verifican, ¿verdad? Ese beneficio que les producen estos medium que están, como decía en la lectura, que si bien ellos tienen sus propias luchas diarias, siempre están dispuestos a ayudar a estos seres que consideran que están más necesitados que ellos. También hay que tomar en cuenta, y esto es, me llamó mucho la atención el hecho de que estén tan bien coordinados, ¿verdad? Y sean tan respetuosos de las reglas que se dan en ese campamento donde ellos están. Ellos saben qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no deben hacer, porque tienen también conocimiento de que si ellos se acercan a otras personas, ya sea que se pueden contaminar ellos con las efluvios, pongamos así, o pensamientos de los otros seres encarnados, así como ellos pueden afectar a estos seres por la condición en que ellos se encuentran.
Entonces vemos este intercambio y este respeto que se tiene de los que están beneficiándose de este trabajo de los medium, también cuando hablan acerca de que pues ellos no están descansando, terminan sus actividades, pero siguen en actividades de socorro en los hospitales, en las casas de las personas, prestándoles ese servicio que muchas veces nosotros hemos recibido, ¿verdad? Indistintamente si lo hemos solicitado o no, pero cuando nosotros nos acostamos a dormir, muchas veces somos visitados por estos seres que vienen del mundo espiritual a socorrernos y a ayudarnos en lo que nosotros estamos requiriendo. Solamente gracias, Balito. Muchas gracias, Cecilia. Me gustó la última parte que mencionaba Ceci, en donde se acercan nuestros hermanos a auxiliarnos, a apoyarnos, sin nosotros a veces darnos cuenta. Tal vez decimos no tuvimos ningún sueño porque no recuerdo, pero sí, en efecto, nos auxilian, nos apoyan y nos dan ese amparo. Gracias, Ceci. ¿Alguien más que desee compartir con nosotros? Mientras se deciden en el capítulo 7, en las primeras líneas, dice, nuestra calidad de suicidas, cuya aura virulenta por radiaciones inferiores podría llevar a la perturbación y a la repugnancia a las pobres criaturas encarnadas de las que nos aproximásemos o de ellas recibir influencias perjudiciales para el delicado tratamiento al que éramos sometidos. Nos inhibía de permanecer en cualquier recinto habitado o visitado por almas encarnadas. Es la ley de atracción, queridos hermanos, la sensibilidad que nosotros transmitimos. Y por eso cuando aquellas almas, aquellos hermanos encarnados están en constante oración, en constante trabajo de respeto, de callar, pero en el buen sentido, de callar para no ofender, para que ninguna palabra ofensiva salga de su boca, eso llena, eso satisface, eso armoniza y equilibra el ambiente. También tomemos en consideración que cada uno de nosotros nos encontramos acá en esta experiencia de vida para que podamos nosotros entender lo que mencionaba también Ceci, esas emanaciones tan fuertes que nuestros hermanos que no estén alineados o equilibrados pueden perturbarles y pueden crear, inducirles al suicidio. Igualmente acá dice que los mismos hermanos encarnados que están muy mal, que pueden desarmonizarlos y perjudicarles por las energías que mencionaba Ceci y que tiene bastante sentido. Por eso nos están brindando la orientación para que nosotros tengamos el mayor cuidado. No nos están diciendo sean perfectos en esta encarnación porque no es posible. Estamos en un mundo de expiación y prueba, pero que sí podemos trabajar en el día a día. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros? Mientras comentan, dice acá otro punto. Conviene aclarar que éramos entidades en vía de reeducación y por eso mismo sometidas a reglas muy severas de conducta, como bien decía Ceci, pero que también, imaginémonos el Padre, porque acá nos menciona mucho el Padre bondadoso, amoroso, eh, querido, que quiere que sus hijos se mejoren, se superen, que luchen. Entonces acá nos indican que los llevan a un lugar, a lugares pintorescos en los alrededores de los poblados que nos encontrásemos y donde tornase difícil el ingreso de los hombres. Menciona bosques amenos. Entonces uno se imagina esos lugares preciosos, parados sombreados por árboles frutales. Imaginémonos aquellas manzanas, aquellos frutas que cada uno pudiésemos gustarnos y que hasta nos da una sensación de tenerlo frente. Colinas fértiles, o sea, aquel verdor, verdosas donde el ganado saboreaba el pasto fresco de su predilección. Entonces uno se imagina
el ganado, disfrutando de esa frescura en el pasto, de frescura en el ambiente, frescura en el aire, frescura en el entorno. Y cuando nosotros encarnados acá, presentes, si estamos en la ciudad y vamos a un parquecito, nos sentimos llenos, nos sentimos plenos, porque sí puede que nos guste la metrópoli, la gran ciudad, los edificios, las construcciones grandes, y que ahora acá en Guatemala están construyendo más edificios de apartamentos. Pero el llegar a un espacio, aunque sea reducido, pero área verde, tranquila, en armonía, en equilibrio, nos fortalece para poder nosotros sentir. Entonces acá dice, tiendas eran levantadas y una aldea graciosa, invisible a los ojos humanos, mas perfectamente real para nosotros, y en la que una dulce poesía bucólica distinguía de matices seductores, surgía bajo el cimborrio eternamente azul de los cielos brasileños, de los cielos colombianos, de los cielos mexicanos, de los cielos hondureños, de los cielos guatemaltecos, de los cielos de cada uno de los países, de los cielos de la tierra. Entonces, cuando mencionan el flameante astro rey, nos fortalece y nos reactiva. Bienvenida, Cristi. Y buenas noches, Valito. Continuando con estas explicaciones que han estado compartiendo con nosotros, a mí me parece importante esta parte donde ellos mencionan o donde se menciona que en en esa visita, en ese trabajo, eran acompañados por esos discípulos de Allan Kardec, esos discípulos que eran adoctrinadores, evangelizadores, digamos, espíritus de buena voluntad que acudían a contribuir en ese trabajo de auxilio para el alivio de todo aquello, ¿no? De todo aquello que iban encontrando en esos espacios, porque eran espacios, digamos, donde había mucha necesidad. Pero también menciona algo muy valioso aquí, nos dice que en lo callado de la noche, mal que sus cuerpos físicos reposaban en su sueño profundo, o sea que eran espíritus encarnados que estaban dormidos sus cuerpos y que ellos estaban ahí contribuyendo también como espíritus en ese trabajo, también para aprender, también para instruirse, también para colaborar, también para realizar ese trabajo de desarrollo que también se requiere. Y también aquí en alguna parte menciona que eran conducidos por sus guías, por guías protectores, guías espirituales que, que traen esa tarea de conducirnos por ese camino del bien y que cuando nosotros, si bien no somos accesibles a ellos, cuando estamos conscientes, despiertos, eh, en vigilia, cuando estamos dormidos, aprovechan esa libertad de nuestro espíritu, de nuestra alma, para poder conducirnos a esos espacios donde debemos empezar a desarrollarnos como espíritus. Entonces, esto es algo valioso y nadie está limitado a ese servicio, como lo veíamos aquí, que nos mencionaban, que ellos estaban ahí para aprender también como espíritus, ellos que vienen de esa ciudad, están en ese trabajo de digamos, de reeducación, pero que eso sí, son conducidos ahí con mucha disciplina, con mucho, digamos, con mucha vigilancia, mucha precaución para evitar dificultades tanto para ellos como para quienes estén cerca de ellos. Entonces vemos cómo es ese trabajo tan pulcro que se realiza, tan bien cuidado para todos, tanto para los que van a estar en contacto con ellos como para ellos que van a estar ahí cerca de, de los encarnados. Solo eso, Valito. Muchas gracias, Cristi. Gracias por estas orientaciones, porque es verdad, tanto para nuestros hermanos en sufrimiento suicidas, como para los que nos encontramos encarnados, para que nosotros disfrutemos de la maravilla de la vida, de la maravilla del entorno que el Padre nos ha brindado. Y acá nos menciona que tanto para el rico
como para el pobre en una choza humilde. O sea, nosotros no existe ni quién es más grande ni quién es más pequeño, porque los papeles cambian a través de las diferentes encarnaciones, a través de los diferentes papeles que vamos a desenvolver en determinado momento en diferentes vidas. Y por eso nos comenta el respeto al derecho ajeno, que es la paz, que decía nuestro querido hermano mexicano Benito Juárez. O sea, cada uno de nosotros tenemos que irnos respetando y apoyarnos y entendiendo que todos somos hijos de un mismo padre y que todos somos hermanos. Claro, que nos cuesta decir mi hermano y mi hermana, puede ser, pero sentirlo y poder compartir. Y acá cuando nos comenta con una sonrisa grata, con esas energías positivas y obviamente nuestros hermanos suicidas, muy agradecidos por su desprendimiento por parte de nuestros hermanos encarnados que lo hacen con dedicación. Entonces uno, cuando va leyendo esta parte, se hace a la idea de cómo ve en el plano terrenal muchas situaciones que hay personas que se desviven por otros para su mejoría. Querida Ceci, nuevamente bienvenida. Sí, un aspecto que quería resaltar es que si nosotros recordamos en el anterior capítulo, cuando se les está proponiendo o se está seleccionando a los medium para prestar este servicio, pues hay algunos que se retraen y dicen yo ayudo orando, pero no voy a recibirlo, se puede decir, ¿verdad? Porque a ellos les daba miedo, porque sabían la situación en la que se encontraban. Y entonces los seres que los estaban, podríamos decir, reclutando, les decían que no se preocuparan, ¿verdad? Que los iban a proveer de energías positivas, les iban a reequilibrar el perispíritu cuando fuera necesario. Y entonces nosotros vemos que estos medium que sí aceptaron sus condiciones materiales, morales y hasta físicas son difíciles, pero ellos en sí saben que el beneficio que van a recibir es de su propio crecimiento espiritual, porque si bien nosotros hemos leído que el ser medium pues no es un don, ¿verdad? Sino es una forma que tenemos nosotros de poder, podríamos decirlo de este modo, pagar nuestras deudas, ¿verdad? De una u otra forma. Entonces sí vemos que este trabajo que se hace es por crecimiento espiritual y no tiene que ver nada con la mejoría ni económica, ni material, ni de otro tipo que nos puedan dar del mundo espiritual. Solamente gracias. Muchas gracias, Ceci. Y gracias por ese comentario porque también nos ponemos a analizar ese punto. A través de la benignidad, nosotros podemos percibir el dolor ajeno, porque nosotros podemos tener ciertos dolores y nos sentimos hasta desfallecer quizás, pero al nosotros sentir los dolores extremos, las dificultades de nuestros hermanos, las penas que ellos eh, atravesaron o están atravesando, nosotros también como medios percibimos que las dificultades, las pruebas que nosotros atravesamos son un- una micra, un poquitito en comparación de esa situación tan fuerte y difícil que están atravesando nuestros hermanos. Gracias por el comentario, Ceci, del recuerdo para tomar en consideración que no estamos solos en las actividades, que quienes nos dirigen son nuestros hermanos guías espirituales, ellos son los que hacen la tarea. Nosotros aprendemos de ellos, queremos colaborar de ellos. En ningún momento esto significa que es como una eh, lucha de poder, como quién va a estar en una posición más alta, sino lo vamos entendiendo con nuestro mismísimo Maestro Jesús de Nazaret que nos manifiesta. El que es mayor es el que sirve más. Entonces pensemos, ¿estoy sirviendo o estoy de brazos cruzados? Y si estoy de brazos cruzados, pues levantarme y ver de qué manera puedo colaborar y ayudar a mi prójimo, ¿verdad? Y son situaciones que nos hace recapacitar y muchas gracias por ese recordatorio, Ceci. ¿Alguien más que quiere compartir con nosotros?
como cuando nos sucede, convivimos con alguien y nosotros tratamos la manera de ser empáticos, de conocer, de entender, de percibir las situaciones que están atravesando. Y no es una plática así vana, sin sentido, sino que es alguien con quien nosotros queremos aprender y entender, y quizás van a aprender poquito de las experiencias que pudiésemos nosotros tener, no sentirnos grandes, por supuesto, sino que compartiendo. Entonces acá nos menciona en una página, en la 40, dice, de esa convivencia, por así decir, diaria, resultó que grandes afectos y simpatías indestructibles se estableciesen de parte a parte, mayormente entre nosotros desencarnados, y que nos sentíamos sinceramente agradecidos por el interés que nos dispensaban y las inestimables mercedes que les debíamos. Cuando personas encarnadas se acercan a nosotros y nos dicen, ¿qué tiene? Nada, no, porque en determinado momento podemos ser muy serios, muy cortantes, muy tajantes. No, nada. Dígame, ¿qué tiene? Podemos platicar o simplemente puedo estar a su lado, estar sentado. Pero esa tranquilidad de aquel ser, esa calma de aquel hermano que se acerca, que se coloca cerca de nosotros y nos va transmitiendo esas vibraciones de paz, de equilibrio, nos hace sentirnos diferentes. Entonces nos vamos dando cuenta que esa convivencia nos llena, nos fortalece, nos reanima, nos reequilibra. Cuando nosotros comentamos de encarnado a encarnado, nos sentimos cómodos. No se diga en el plano espiritual aquellos hermanos que habían sido relegados a la felicidad por ellos mismos debido al suicidio, y percibir ese cariño sincero por parte de estos hermanos es fascinante, y darnos cuenta que tenemos que intercambiar tanto acá encarnados para ya no ser autómatas, ni mecánicos, ni como robots, sino que percibir esas sensaciones muy gratas y muy agradables. Y por último, quería comentar con respecto a que nuestra hermana Ivonne Amaral Pereira nos manifiesta que les ayudaron hermanos que fueron suicidas y a los cuales ellos habían apoyado anteriormente, a dos hermanos exobsesores que también apoyaron a ellos para brindarles esa orientación y para suavizar la situación, menciona en la lectura. Entonces, ahí nos damos cuenta que les damos la mano y en su momento ellos nos van a dar la mano porque están en la faja vibratoria, perdón, en la sintonía para poder brindar ese apoyo y poder comprender y entender la situación. Y entonces también van sintiendo el apoyo. Entonces es un apoyo en cadena, apoyo de encarnados, apoyo de desencarnados, y nuestro Padre nos está enseñando a interactuar y respetar a quienes saben más y entender nosotros que estamos en una posición quizás menor, o que sintamos nosotros que estamos en una posición menor, pero que estamos en vías de aprendizaje, porque esa es la situación por la cual estamos estudiando este libro de Memorias de un Suicida, para poder también tener el tacto y el cuidado y las palabras correctas, o pedir al Padre también a través de la oración, para que si vemos a alguien que está en esa tendencia, brindarle la mano amiga. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. De lo que mencionaba Ceci con respecto a los medios, en la página 40, me parece, o en la 10, dice: los medios y demás iniciados cristianos encarnados, comisionados por el Instituto María de Nazaret, merecían su confianza y estaban bajo su vigilancia hasta terminar
los compromisos que habían asumido con sus directores. Lo que decía Ceci, nos protegen, nos asisten, nos apoyan, no solo en esta tentativa, en esta tarea, en esta comisión, sino que en las diferentes actividades en las cuales nosotros lo hagamos desinteresadamente y con la visión de querer apoyar a quien lo necesita, hermanos, van a percibir nuestro buen deseo y nos van a sugerir ciertas ideas para poder asistirles a nuestros hermanos. Entonces, dice posteriormente, muchas veces, sin embargo, esa vigilancia se extendía por tiempo indeterminado, pasando el aprendiz terreno a formar parte de la falange de trabajadores de la colonia, lo que es lo mismo que decir que se tornaba colaborador de la magna legión de los siervos de María. No es, es que yo me siento grande porque voy a formar parte de ese grupo, no. Se siente uno útil, se siente uno dichoso, mantener la humildad para poder colaborar con nuestros hermanos y saber que el Padre, que es bondad y justicia, nos permite esa colaboración y al nosotros querer colaborar más y nos sentimos bien, o sea, nos sentimos útiles, entonces nuestros hermanos nos van brindando apoyos tanto en nuestras actividades del día a día material y en el plano espiritual. No porque nosotros lo hayamos pensado desde un inicio, sino que con el deseo de seguir adelante. ¿Algún otro comentario? Sí, Osvaldo, que cuando las personas hacen ese compromiso de servicio, ¿verdad? Empiezan a ver su vida a largo plazo y empiezan a tomar mejores decisiones para consigo mismo. Ejemplo, yo antes, uno escucha, ¿verdad? Que los medium, pues antes de hacer un tipo de estas actividades, pues no deben de comer mucho. Si nosotros vemos aquí en este caso, pues ellos eran de escasos recursos, ¿verdad? Pero si nosotros recordamos cuando estamos en una casa espírita y se va a prestar un servicio de servicio mediúnico o de asistencia de mediunidad, ¿qué es lo que primero les dicen? Por favor, que su comida sea lo más ligera posible, ¿verdad? Para que esto no vaya a interferir con las actividades que se van a realizar. Por favor, evitar tomar bebidas alcohólicas, evitar, digamos, ver programas de televisión o estar en actividades que exalten los sentidos para no llegar perturbados y dar el mejor servicio, porque acordémonos que lo que nosotros estamos poniendo en ese sentido es nuestra materia. Y quiera que no, quedamos cansados, agotados, a veces salimos de esas actividades pálidos, ¿verdad? Porque nuestras energías fueron utilizadas esas energías fueron utilizadas en el bien, ¿verdad? Como un recurso valioso para esta actividad. Entonces tenemos que, si nosotros entramos en oración y nos concentramos para prestar ese servicio, también debemos de cuidar nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Que es tan importante como nuestro espíritu al momento de poder ser instrumentos de alivio para estos seres que están sufriendo. Solamente, gracias. Muchas gracias, Ceci. Me gustó ese comentario porque el cuerpo es el templo, o sea, es la estructura para la cual vamos a utilizarlo para podernos movilizar, ¿verdad? Es aquí como les agradezco profundamente la atención a cada uno de nuestros hermanos, todos quienes nos apoyan a través de las vibraciones, esos pensamientos positivos. Y querida Vicky, continuamos contigo. Gracias, Valito. Muy interesante esta parte del capítulo, así que la seguiremos el lunes entrante. Por lo consiguiente, le voy a rogar a Brenda Rosales si nos puede ayudar con la oración de cierre. Brenda, ¿andas por ahí? Ok, así que entonces le pido a Elvia Lozano si nos puede ayudar con la oración.
Sí, está bien, con mucho gusto. Padre eterno, Dios de amor y de bondad, te damos gracias por la vida, por habernos permitido conocer esta doctrina consoladora. Gracias por todo, Señor, porque nada nos falta. Teniendo tu amor, lo tenemos todo. Ayúdanos a no alejarnos de ti, porque tú jamás nos desamparas. Señor, bendice este grupo de este estudio que tanto nos sirve para poner en práctica todo lo concerniente a nuestro provecho moral y espiritual. También te rogamos, Padre, bendiciones para todos los hogares de los integrantes del grupo y que siempre haya paz, porque donde hay paz hay amor y donde hay amor estás tú. Permítenos que en esta noche en que nuestro cuerpo material va a descansar, que nuestro espíritu pueda escuchar esos consejos de nuestros guías espirituales y de nuestro ángel de la guarda que nos acompaña y nos guía, que jamás se aparta de nosotros. Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro hermano mayor, Jesús el Cristo, así sea. Así sea. Que así sea. Así Gracias. Así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Entonces nos vemos el próximo lunes con la segunda parte de este capítulo y será un gusto saludar a cada uno de ustedes y que juntos como hermanos aprendamos. Gracias y hasta el próximo encuentro. Muy feliz noche. Bien, Gracias. buenas noches a todos. Feliz noche a todos. Que Buenas descansen. noches. Feliz semana. Gracias igual. Feliz noche a todos y gracias por todo. Feliz noche. Adiós.